Hola, buenas. Mi nombre es Romel Iván Pérez Hernández. Estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica y el día de hoy voy a exponer para la clase de base de datos el tema de CRUD y creación de tablas en el SAP de MariaDB. Ok, el día de hoy les estaré hablando de MariaDB y cómo crear una base de datos en Maria. Ok, los pasos son los siguientes. Pasos para crear una base de datos. Primero, creamos una query en MariaDB, pero antes de crear la base de datos, primero debes de definir el nombre que le darás a la misma. Es recomendable que elijas un nombre relacionado con el contenido o información que almacenarás en ella. La creación de una tabla en MariaDB es utilizando el comando createTable y seguido el nombre de cómo se va a llamar la tabla, seguido de un paréntesis. Después se empiezan a poner los valores en la tabla, como se puede ver a continuación. El primero que le voy a explicar las definiciones de cómo almacenar la información es Create Database, que es el primero que se va a utilizar siempre que quieras hacer una base de datos. Se utiliza para crear una base de datos vacía. Drop Database se utiliza para eliminar completamente una base de datos existente. Create Table, que es el siguiente de Create Database, se utiliza para crear una nueva tabla donde la información se almacena realmente. Alter Table se utiliza para modificar una tabla ya existente. Drop Table se utiliza para eliminar por completo una tabla existente. Manipulando los datos se utiliza el select. Se utiliza cuando quieres leer o seleccionar los datos. Viendo esta información van a ver que la misma palabra que está aquí a la izquierda es en español, la traducción está entre paréntesis, pero en la base de datos se utiliza en inglés porque así está programada. El siguiente es insert. Se utiliza cuando quieres añadir o insertar nuevos datos. El siguiente va a ser update. Se utiliza cuando quieres cambiar o actualizar datos existentes. Delete. Se utiliza cuando quieres eliminar o borrar datos existentes. Replace. Se utiliza cuando quieres añadir o cambiar o reemplazar datos nuevos o ya existentes. Truncate. Se utiliza cuando quieres vaciar o borrar todos los datos de la plantilla. Ok, aquí podemos ver el ejemplo de lo que acabamos de ver, que Create Database viene siendo lo primero y después, o sea, si vamos en orden, hacemos Create Database y de ahí estaría todo vacío. Después utilizamos Create Table y seguido del nombre que queramos poner. Puede ser alumnos, maestros, profesores, empresa tal. Ustedes es a lo que ustedes ocupen. Después valide que el ID con el int es la llave primaria. Después, seguido, ya van valores, como por ejemplo puede ser el nombre que con varchar y entre paréntesis ponemos un número. Ese número va a ser el número límite para el nombre. Usualmente se usa solamente lo esencial, lo primordial, no se usa ni más ni menos porque no sabes, puede o sobrar o faltar. Entonces se utiliza casi lo que solamente se ocupa. Antes de ID va un paréntesis que ahí va a ir los datos que quieras meter. Después ponemos insert into mi tabla. Aquí lo que estamos haciendo es meter a la tabla los valores que vamos a poner a continuación. Por ejemplo, aquí entre paréntesis ponemos 1 y el nombre de Will, entre comillas. Se cierra el paréntesis y después ya siguen los demás datos. Insert into my tabla, valores y otra vez paréntesis, 2, coma, entre comillas, Mary. Se cierra paréntesis, lo mismo, insert into my tabla, valores, el número, entre paréntesis, número 3, comilla, entre comillas, Dean y cierra paréntesis. Después seleccionamos el ID, nombre, from my table, donde el ID va a ser igual a 1. Después actualizamos la tabla, hacer el nombre de
Willy, donde id es igual a 1. Seleccionamos id en mi tabla. Borramos la tabla, borramos en la tabla donde el id es igual a 1, que aquí estamos jugando solamente para hacer la demostración. Después seleccionamos el id, nombre de mi tabla, y después drop database, que eso sería como borrar la base de datos. Después seleccionar contenido de mi tabla de el número de registros de la tabla. Este solamente fue un pequeño ejemplo, pero ahorita vienen un poquito más temas. Restricciones de los atributos. Estos van a ser para la creación de las tablas. La número uno es primary key. Es cuando declaramos un atributo único e irrepetible. Es la llave principal de la tabla. El número 2 es not null. Este atributo no va a permitir que sea nulo. 3. Unique. Permite declarar este atributo como una llave. Número 4 es check. Establecer una condición para la inserción de este atributo. Número 5 es default. Inserta un valor por defecto el cual nosotros lo declaramos. El comando para añadir datos en la tabla es insert. Se utiliza para poder insertar datos en la tabla seguido de un into, nombre de la tabla y valúes, así como en la siguiente imagen. Aquí podemos ver create database, query, ok, uno afectado. Esos son los comandos que te avienta el programa. Después, set database, change, create table. Aquí podemos ver que nombraron esta tabla alumnos, alumno ID. No es nulo. Y aquí auto increment es para que haga automáticamente que te los acomode. Por ejemplo, aquí el nombre varchar es 100. Por ejemplo, una persona, no sé, tiene en promedio en su nombre unos 20 letras. Ah, pues aquí 100 por si tiene un nombre extraño o cualquier cosa. Es argentino. Aquí ya está hablando de la nacionalidad. Estamos hablando de otro atributo. La llave primaria es alumno. El comando para hacer una actualización a la tabla. Utilizaremos el comando update para poder hacer la actualización, seguido del nombre de la tabla, set, un igual y case. Después lleva when, que es dato de la tabla que vas a modificar, seguido de un then. Else, y la columna que va a modificar, seguido de un end, que significa que ya acabó su modificación, de un end, perdón. ¿Cómo eliminar una base de datos? Para eliminarla debes usar el comando drop database, seguido del nombre de la base de datos que quieres eliminar. Puedes verificar que la base de datos ha sido borrada con el comando show database. Y cómo cerrar una conexión a MariaDB. Para cerrar la conexión y salirnos del cliente de MariaDB, usamos el comando quit. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero seguir aprendiendo más.